Creen que esto es algún tipo de juego. Están cegados por su propio complejo de superioridad. Esas fueron las palabras de Vladimir Putin a finales de febrero de 2024, cuando reaccionó a las declaraciones recientes de Emmanuel Macron, presidente de Francia. Macron había dicho que no podía descartar la posibilidad de que tropas francesas entraran en Ucrania en algún momento durante la guerra, algo que provocó una enorme controversia en toda Europa. Muchos países de la OTAN criticaron inicialmente los comentarios de Macron, afirmando que no existía ninguna posibilidad de que fuerzas de la alianza entraran en Ucrania. Putin, por su parte, hizo lo que mejor sabe hacer frente a una amenaza: lanzar amenazas propias. Putin advirtió que todas las naciones occidentales, básicamente el código de Putin para referirse a la OTAN, debían entender que Rusia tiene armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio. Luego lanzó la gran advertencia. Todo esto realmente amenaza con un conflicto con uso de armas nucleares y la destrucción de la civilización. No era la primera amenaza nuclear de Putin desde que comenzó la guerra, pero quizás sí la más directamente dirigida a la OTAN. Su mensaje parecía claro: no crucen la línea roja ni se involucren directamente, o el mundo entero sufrirá las consecuencias. Pero la amenaza se le ha revertido. Lejos de asustar a la OTAN, las advertencias de aniquilación nuclear solo han hecho que la alianza entienda que debe estar mejor organizada. Debe ser capaz de contrarrestar la amenaza rusa y hacerlo de manera tan contundente que Rusia quede completamente superada. Por eso la OTAN ahora se está preparando para poder desplegar hasta 800.000 soldados en Ucrania de manera casi inmediata. Esas preparaciones son el tema de este video. Vamos a examinar exactamente qué está haciendo la OTAN para prepararse para enviar 800.000 tropas a Ucrania y por qué. También responderemos una pregunta vital: ¿qué es lo más probable que ocurra si la OTAN termina yendo a la guerra directamente contra Rusia? Las preparaciones comenzaron en enero de 2024, con lo que se convertiría en la serie de ejercicios militares más grande realizada por la OTAN desde la Guerra Fría. Estos ejercicios fueron llamados Operation Steadfast Defender 2024 y se llevaron a cabo entre el 22 de enero y el 31 de mayo. Reuters informó que participarían alrededor de 90.000 soldados de todos los países aliados, junto con 50 barcos, desde destructores hasta enormes portaaviones, además de 80 aviones de combate, drones y helicópteros. A esto se sumaron 1.100 vehículos de combate, incluyendo más de 500 vehículos de infantería y más de 130 tanques. Era una operación sin precedentes en décadas. ¿El objetivo? Ensayar cómo las tropas estadounidenses podrían reforzar rápidamente a los aliados europeos desplegándose hacia el flanco oriental si estallara una guerra con un adversario de poder comparable. En este contexto, adversario comparable solo puede significar una cosa: Rusia. Chris Cavoli, uno de los comandantes más importantes de la OTAN, explicó que el ejercicio se centraría en ejecutar los planes regionales de defensa diseñados para responder a una amenaza en la frontera oriental. Todo dentro de un escenario simulado de conflicto emergente con un adversario equiparable. El ejercicio demostraría la capacidad de la OTAN de desplegar rápidamente fuerzas desde Norteamérica y otras partes de la alianza para reforzar la defensa de Europa. Fue una operación gigantesca, incluso mayor que el ejercicio Trident Juncture de 2018 y comparable solo con Reforger de 1988 durante la Guerra Fría. La segunda fase de Steadfast Defender se enfocó en desplegar la fuerza de reacción rápida de la OTAN hacia Polonia. Esto es clave: Polonia permite acceso hacia los estados bálticos al norte de Ucrania, hacia el mar Báltico y también un corredor terrestre directo hacia Ucrania por el sureste. Este ejercicio fue tan solo el preludio. Los planes reales de la OTAN son mucho más grandes. En julio de 2024, Newsweek informó que el periódico alemán Der Spiegel había obtenido documentos militares secretos de la OTAN. En esos documentos se describen planes para crear una especie de autopista arterial a través de Europa, incluyendo a Estados Unidos, que permita desplegar cientos de miles de tropas contra Rusia si fuera necesario. Alemania sería el corazón de esta autopista militar. Sus puertos, ferrocarriles y carreteras servirían como plataformas de lanzamiento hacia el frente oriental, Polonia, Rumanía, los países bálticos y Ucrania.
Esta red permitiría mover no solo tropas, sino hasta 200.000 vehículos blindados y tanques, todo en un plazo de entre 3 y 6 meses. Los puertos alemanes en el Mar del Norte, 19 en total, serían puntos claves para recibir tropas desde Estados Unidos y Europa. La ruta terrestre principal sería la autopista A2, de unos 480 km, que conecta el oeste con Berlín y se acerca a la frontera polaca. Pero la A2 tiene un problema: 230 puentes que serían objetivos obvios para Rusia. La OTAN lo sabe y planea establecer bases cada pocos cientos de metros para permitir paradas constantes, reabastecimiento y desvíos rápidos. Además, se están creando 5 supercorredores logísticos adicionales. Países Bajos, Italia, Grecia, Turquía y probablemente Noruega también servirán como puntos de entrada alternativos para tropas estadounidenses y aliadas. Desde allí podrían movilizarse por tierra hacia Alemania o directamente hacia el este. ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque tener tropas en Europa no es lo mismo que tenerlas posicionadas en el frente oriental listas para combatir. Y porque cada día perdido por logística deficiente es un día en que Rusia puede avanzar o atacar las infraestructuras esenciales de la OTAN. En resumen, la OTAN está construyendo una red de transporte multinacional, redundante y enorme, diseñada para asegurar que, incluso si Rusia intenta atacar un corredor, otros 5 puedan activarse de inmediato. El mensaje es claro: la OTAN nunca volverá a ser tomada por sorpresa. Y si Putin escalara, la alianza podría responder con una fuerza masiva en cuestión de meses. Y eso nos lleva a la segunda razón de la creación de esta enorme red: la OTAN cree que necesita prepararse para una guerra más amplia con Rusia. Así lo afirma Hank Kjellberg, investigador senior del Center for European Policy Analysis. Él dice que toda carretera que vaya hacia el este es una potencial ruta para las fuerzas de Estados Unidos y Europa, y que estos planes se han diseñado en parte para ejercer presión sobre los aliados continentales de la OTAN. Su participación en estos planes los obliga a garantizar el mantenimiento de las carreteras, puentes, puertos y rutas ferroviarias que la OTAN piensa utilizar. Piénsalo como un plan de contingencia. La OTAN espera no tener que usar esas rutas, pero tiene que asegurarse de que estén en buen estado si algún día llegara el momento. En cuanto a la idea de que la OTAN necesita prepararse, eso ha sido evidente desde hace tiempo. Hasta hace muy poco, la mayoría de los miembros de la OTAN no alcanzaban el objetivo de gastar el 2% del PIB en defensa que recomienda la organización. Forces News lo ilustra claramente: en 2014, el mismo año en que Rusia se anexionó Crimea. Solo 3 miembros de la OTAN alcanzaron o superaron ese 2%. La cifra subió a 5 en 2015 y 2016, pero volvió a caer a 4 en 2017. Entre 2017 y 2023, el único año en que el número de países que llegaron al objetivo entró en doble dígito fue 2023, cuando 10 países lograron gastar el 2% o más. Teniendo en cuenta que la OTAN ahora tiene 32 miembros, hubo varios años en los que solo alrededor del 10% cumplía con la recomendación de gasto. Las cifras de 2024 muestran un giro enorme. 23 de los miembros de la OTAN han incrementado sus presupuestos militares hasta el punto de alcanzar o superar el 2%. Es una noticia enorme, porque demuestra que los miembros europeos de la alianza están haciendo un esfuerzo concertado por prepararse militarmente ante la posibilidad de una guerra con Rusia. La retórica que sale de la OTAN también ha cambiado a lo largo de la guerra en Ucrania. Al principio, la organización era extremadamente cautelosa a la hora de sugerir que la invasión rusa pudiera ser una señal de que Putin tenía ambiciones más grandes sobre el resto de Europa. Por eso tantos países europeos tardaron tanto en cruzar las líneas rojas, acciones que podrían provocar a Rusia, como el envío de armas más avanzadas o permitir que Ucrania las usara en territorio ruso. Pero esa retórica ha ido cambiando. El ejemplo más claro es Rob Bauer, almirante holandés y jefe del Comité Militar de la OTAN. Él dejó claro que la OTAN se está preparando para algo grande. Hablando en Bruselas en enero de 2024, dijo: tenemos que entender que no es un hecho garantizado que estemos en paz. Y por eso nosotros, refiriéndose a la OTAN, nos estamos preparando para un conflicto con Rusia.
Aunque no es una declaración de que vayan a enviar tropas a Ucrania o al frente oriental, sus palabras son una señal clarísima para Putin: nos estamos preparando para pelear contigo. Eso nos devuelve a las preparaciones logísticas que está haciendo la OTAN. Una cosa es decir que te estás preparando para la guerra, otra es demostrarlo. Una de las razones por las que Europa está haciendo esfuerzos tan profundos para poder trasladar 800.000 tropas al frente oriental es que quiere mostrarle a Rusia que se toma en serio las amenazas de Putin. Es un contraste total con la complacencia que dominó durante tantos años. El aumento del gasto militar. El cambio de tono de los líderes de la OTAN. Steadfast Defender 2024, el mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría. Y, por supuesto, los planes filtrados de transporte de tropas a lo largo de Europa. Todo eso envía una señal a Putin: Europa se está preparando para pelear y, lo más importante, está haciendo lo necesario para que Estados Unidos pueda apoyarla bien en esa pelea. Es la representación clásica del viejo dicho: si quieres paz, prepárate para la guerra. Hablando de complacencia, llegamos a la tercera razón por la que la OTAN está creando esta nueva red logística. Sus planes anteriores de respuesta rápida simplemente no eran lo suficientemente sólidos para enfrentar la amenaza rusa. Esto se ve en la documentación oficial de la OTAN sobre su Readiness Action Plan de julio de 2016. Apenas 2 años después de la anexión de Crimea, ya quedaba claro que la alianza no se tomaba lo bastante en serio la amenaza de Rusia. Ese plan revelaba que la Fuerza de Respuesta de la OTAN, NRF, por sus siglas en inglés, contaba tan solo con 40.000 soldados. Es cierto que eso triplicaba los 13.000 que tenía en 2014, pero incluso esa cifra deja claro que la OTAN estaba muy lejos de estar preparada para reaccionar rápidamente ante un ataque ruso. El plan de 2016 mostraba una NRF en crecimiento, pero aún demasiado pequeña para enfrentar a Rusia. Además, apenas ofrecía detalles sobre la logística que permitiría mover a esas tropas a los lugares correctos. Simplemente, no era suficiente. Tengamos en cuenta que el ejército activo de Rusia ronda los 1,32 millones de soldados, con otros 2 millones en reserva. Es un país que ya ha perdido más de 580.000 soldados en Ucrania, según el Ministerio de Finanzas ucraniano, y que llegó a sufrir más de 70.000 bajas en solo 2 meses de guerra, entre mayo y junio de 2024. Estas cifras indican que Rusia puede lanzar cientos de miles de soldados a la guerra, mientras que la OTAN, hasta hace pocos años, solo podía responder con 40.000 en su fuerza de reacción. De ahí la necesidad de estos nuevos entramados logísticos. Ahora que están en marcha, la OTAN le muestra a Rusia que ya no se enfrentará a la versión complaciente de la alianza que existía hace una década. Putin ya no puede hacer las mismas amenazas, porque la OTAN tiene ahora la capacidad de desplegar 800.000 soldados en un plazo de 3 a 6 meses y, además, todos los países miembros están trabajando juntos para que esos planes sean realmente operativos llegado el momento. De nuevo, todo se resume en un mensaje claro para Putin: la OTAN está lista para luchar. Finalmente, llegamos a la cuarta razón por la que la OTAN está invirtiendo tanto en sus planes de crear una autopista arterial por Europa. Sabe que Rusia es capaz de alcanzar prácticamente cualquier objetivo en el continente con sus misiles balísticos. Esos objetivos incluyen puentes, como los de la autopista A2, y puertos clave. En 2021, Rusia contaba con 7 misiles operativos capaces de viajar al menos 5.000 millas. Entre ellos están los misiles lanzados desde submarinos Bulava y Steel, con alcances de 8.300 y casi 11.000 kilómetros respectivamente. Los otros 5 son misiles balísticos intercontinentales, empezando por el UR-100, con un alcance de unos 10.000 kilómetros, y terminando con el R-36, apodado Satán por la OTAN, que puede alcanzar casi 16.000 kilómetros. Todo esto sin mencionar los muchos otros misiles de varios miles de kilómetros de alcance que no entran siquiera en este top 7. La distancia entre Moscú y París es de unos 2.800 kilómetros. Hasta Berlín es de apenas 1.600 kilómetros. En otras palabras, Putin tenía razón cuando dijo que Rusia tiene misiles capaces de alcanzar objetivos en todas las grandes capitales europeas, al menos en términos de alcance.
de ahí la necesidad de esta autopista arterial. Si la OTAN quiere transportar de forma efectiva a 800.000 soldados, necesita contar con planes de respaldo para cuando Rusia decida usar esos misiles contra infraestructuras clave. Con la red arterial, la OTAN tiene ahora respaldo sobre respaldo, rutas alternativas, múltiples puertos, distintos corredores terrestres y ferroviarios. Todo esto nos lleva a la pregunta final: ¿qué ocurriría si la OTAN va a la guerra con Rusia? Gracias a esta autopista militar, la OTAN podría trasladar de inmediato cientos de miles de soldados a cada ubicación estratégica clave que necesite reforzar en Europa. Las rutas hacia Polonia la conectan con los estados bálticos, donde Lituania, Letonia y Estonia serían probablemente la primera línea en una guerra terrestre. Abrir puertos en Noruega integraría a ese país, junto con Suecia y Finlandia, dando a la OTAN una buena oportunidad de controlar el mar Báltico. Y con puertos mediterráneos disponibles, la alianza tendría todos los frentes cubiertos. Incluso Turquía podría jugar un papel crucial. Si abriese los estrechos turcos a los barcos de la OTAN, la alianza podría tomar rápidamente el control del Mar Negro, abriendo camino hacia Crimea y un nuevo punto de entrada a Ucrania. Hablando de Ucrania, es importante recordar que es uno de los pocos países europeos del continente que no pertenece a la OTAN. Así que Rusia no solo tendría que enfrentarse a 800.000 soldados de la OTAN, sino también a los aproximadamente 900.000 efectivos activos de las Fuerzas Armadas ucranianas. Eso crea una fuerza de combate de alrededor de 1.7 millones de personas en cuestión de meses desde el inicio de una guerra directa entre Rusia y la OTAN, unos 400.000 soldados más de los que Rusia tiene en su ejército activo. Es cierto que Rusia podría recurrir a la conscripción y nuevas movilizaciones para aumentar sus números, pero aún así se vería frente a una OTAN y Ucrania con 1.7 millones de soldados mejor entrenados, contra un ejército ruso que dependería cada vez más de reservistas mayores y conscriptos poco preparados, enviados a toda prisa al frente. En una guerra convencional, la OTAN debería ser capaz de superar a Rusia, al menos dentro de Ucrania. Podría empujar las líneas defensivas rusas hacia atrás con la ayuda de las fuerzas ucranianas y establecer un nuevo frente desde el cual atacar territorio ruso si fuera necesario. Además, esos 800.000 soldados de la OTAN serían solo el principio. En marzo de 2024, la suma de personal militar activo de todos los miembros de la OTAN ascendía a unos 3,42 millones de soldados, lo que brinda una enorme reserva de mano de obra para enfrentarse a una Rusia que ya está teniendo problemas de entrenamiento y reclutamiento. En términos puramente convencionales, y con esta infraestructura logística, la balanza debería inclinarse a favor de la OTAN. Sin embargo, hay algunos matices importantes. El primero es que Rusia no está completamente sola. En junio de 2024 firmó un pacto de defensa mutua con Corea del Norte, que establece que ambos países se ayudarán si uno de los dos es atacado en su propio territorio. Corea del Norte tiene un ejército de unos 1.32 millones de efectivos, aunque es probable que su nivel de entrenamiento no sea comparable al de las tropas de la OTAN. Rusia también tendría dificultades logísticas para transportar soldados norcoreanos al frente europeo, algo que la OTAN ya está resolviendo de antemano con su red logística. Irán y China también podrían entrar en juego, pero Irán se enfrenta a sus propios problemas con la amenaza creciente de un conflicto con Israel. Y en el caso de China, hay al menos la misma probabilidad de que decida mantenerse al margen para centrarse en sus intereses en el Indo-Pacífico, aprovechando el debilitamiento mutuo de Rusia y la OTAN. El punto es que los aliados de Rusia no están ni de lejos tan coordinados como los 32 países que forman la OTAN. Mientras que la OTAN podría poner 800.000 tropas en el campo en 3 a 6 meses, Rusia tardaría mucho más en convencer a sus aliados de enviar refuerzos, si es que lograra convencerlos. Esto nos deja con el último elemento a considerar, la guerra no convencional. Es decir, incluso la capacidad abrumadora de la OTAN para mover 800.000 soldados rápidamente por Europa no elimina la amenaza nuclear rusa. En una situación desesperada, es posible que Putin decida pasar de la extorsión nuclear verbal a su uso real cuando se vea ante la perspectiva de una guerra directa contra una OTAN fortalecida, coordinada y con superioridad logística. Tiene el arsenal para hacerlo.
Según la Arms Control Association, Rusia posee unas 5.580 armas nucleares, de las cuales 1.549 son cabezas estratégicas ya apuntadas a objetivos clave en Europa y Estados Unidos. También tiene muchos misiles capaces de llevar esas ojivas a sus objetivos, como hemos comentado antes. La OTAN, por su lado, tiene sus propios arsenales. Francia y el Reino Unido suman unas 515 armas nucleares en Europa, muchas de ellas apuntando a Rusia, y Estados Unidos cuenta con alrededor de 5.244, incluyendo más de 1.400 cabezas tácticas. Si Putin eligiera la opción nuclear, sus predicciones de devastación global podrían hacerse realidad. La pregunta es si estará dispuesto a llegar tan lejos. Por ahora, lo que sí está claro es que la OTAN ya tiene planes para mover 800.000 soldados por Europa. ¿Qué opinas tú de estos planes? ¿Crees que harían de la OTAN la clara vencedora en una guerra convencional contra Rusia en el futuro? Déjanos tu opinión en los comentarios y gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.